Bueno, ahora vamos a empezar con los diferentes conceptos de la electrónica. Ahora, lo que yo considero más importante ahorita es que sepan lo que es los tipos de corrientes. Ok. Ya sabemos que hay especialidades, profesiones que se llaman ingeniero electrónico e ingeniero eléctrico. ¿Cuál diferencia? El ingeniero electrónico se utiliza más lo que es la corriente continua, corriente directa, que es lo mismo, corriente continua, corriente directa, que no se les olvide. Y el ingeniero eléctrico utiliza más la corriente alterna, ¿ok? La corriente alterna viene siendo más de lo que son para las instalaciones eléctricas, los enchufes, bueno, mal dicho es como que la energía con más potencia, ¿sí? Más energías más grandes, pero se basa más en las diferencias que ahorita vamos a ver. Ahora, corriente continua, vamos a leerlo, dice, los electrones se mueven siempre en el mismo sentido del polo negativo al polo positivo. El ejemplo más sencillo de corriente continua o corriente directa, recuerden, aquí ya viene abreviado, CC, corriente continua, DC, corriente directa. Esto es muy importante porque siempre en los libros, para referirse a corriente continua o corriente directa, ya se abrevia de esta forma. Entonces, tienen que saber qué es corriente continua o corriente directa. El ejemplo más sencillo es una batería. Ya sabemos que la batería es positivo y negativo. Entonces, la corriente directa siempre va a tener un polo positivo y un polo negativo. Y la corriente alterna no tiene polos, no tiene lados. Es por eso que si tú conectas un aparato, un enchufe, a una clavija a un enchufe, no importa cómo conectas esa clavija, o sea, la puedes voltear de una forma o de otra e igual funciona, ¿ok? Pero la corriente directa, la electrónica, si tú no conectas bien los polos, pues puede ocasionar un corto o un fallo. ¿Ok? Esa es la primera gran diferencia entre corriente directa y corriente continua. Ahora, los voltajes, como les decía, por lo general son más pequeños. Los voltajes son estandarizados porque la corriente directa, otra característica que tiene muy importante, es que es mucho más sencilla de manipular que la corriente alterna. Entonces, por lo general siempre vienen en 1.5 volts, 5 volts, 9 volts, etcétera. Aquí les dicen cuáles son los aparatos que utilizan corriente directa. Las computadoras, todo lo que es de procesadores, de ordenadores, por lo general va a tener corriente directa, ¿sí? Porque es mucho más sencillo, más preciso. Ahora, corriente alterna, recuerde que son las instalaciones, los enchufes, etcétera. Ahora, la corriente alterna, aquí en México, lo estándar que tenemos de corriente alterna son 110 volts, ¿ok? Si ustedes con un multímetro lo miden manualmente son 127 volts. ¿Ok? Un multímetro, espero que algunos lo hayan visto, es un aparato que nos permite medir parámetros eléctricos, corriente, resistencia, voltaje. ¿Ok? Ahora, la forma que tienen también es muy importante que ustedes lo sepan entender. La corriente directa es lineal y la corriente alterna, si se fijan, va subiendo y va bajando. ¿Ok? La corriente directa es lineal. ¿A qué se refiere? Si tú, por ejemplo, tienes encendido un aparato electrónico, si tú midieras ese voltaje que está dando con un multímetro, siempre va a ser 4.5 volts, siempre. 4.5, 5 volts o 9 volts, lo que sea que tenga de estándar. ¿Ok? Siempre va a ser el mismo. En cambio, la corriente alterna siempre va subiendo y bajando. Primero va a empezar en 0, luego va a subir a 110, y luego 60, y luego 80, y luego va a ser negativa, y luego va a subir otra vez. Solo que es tan rápido el cambio que no es perceptible ni siquiera por el multímetro. Entonces, por eso el multímetro siempre está midiendo 110 volts, 117 volts. Pero realmente está cambiando muchas veces, ¿sí? La frecuencia, todas estas ondas se le va a conocer como frecuencia, ¿ok? A lo mejor muchos han oído ese término de frecuencia. Son el número de veces que ha subido y bajado por un segundo. Aquí en México tenemos una frecuencia eléctrica de 60 Hz. O sea que estos oscilaciones, así se le conocen, estos subes y estos bajas, pasan 60 veces en un segundo. Si se fijan, es tan rápido
que los aparatos no alcanzan a detectar cuando en lugar de 110 bajó a 60, a 0, a menos, 100, a menos 50, a menos 110. ¿Ok? Es por eso es que da la percepción de que siempre es la misma, pero a diferencia de la corriente directa, siempre está subiendo y bajando. ¿Ok? Bueno, esta fue los primeros conceptos que sí me interesa mucho que aprendan. Vamos a hacerlo despacio porque van a ser, esta unidad, son 4 unidades, ¿ok? Esta voy a hablar con 4 unidades. Estamos en la primera unidad que son conceptos básicos. Entonces vamos a irnos despacio porque si hay personas que no saben nada de electricidad. Algunos sí vienen en escuelas técnicas, por eso a lo mejor es la dificultad. Esto es lo principal, ¿ok? Esto, repasen bien esto, escríbanme sus preguntas, sus dudas en el grupo de WhatsApp o mejor en Google Classroom, ¿ok? Bueno, voy a subir estas 2 clases para que las puedan ver y también los videos que les mencionaba sobre la historia y evolución de la electrónica. Saludos.